creí haber todo perdido. El sol se oculta y soy renacido. La luna brilla en el cielo oscuro y en cada sol. Atención amantes del cuidado de la piel. ¿Buscas una solución holística que realmente funcione? Descubre Neora, la marca que está revolucionando el cuidado de la piel con productos diseñados para realzar tu belleza natural. En Neora combinamos la sabiduría de la naturaleza con la ciencia de vanguardia para ofrecer productos que nutren, rejuvenecen y transforman tu piel. Pero eso no es todo. Sigue a Neora en nuestras redes sociales y mantente al tanto de nuestros consejos exclusivos para tu piel, promociones especiales y mucho más. Síguenos en Facebook como Cuida tu piel con Neora by Grace y también encuéntranos en gracemendoza.neora.com. Dale a tu piel el cuidado que merece. Descubre la magia de Neora hoy mismo y luce una piel radiante y saludable. Neora, cuidando tu piel con la ciencia de la naturaleza. En la vida, todos enfrentamos desafíos inesperados. Momentos que nos sacuden y nos obligan a replantear nuestro camino, pero en cada final hay una semilla de un nuevo comienzo. Bienvenidos a Nuevos Comienzos, un espacio donde reflexionamos cómo transformar las dificultades y cambios en oportunidades para renacer. Conéctate con nosotros y descubre cómo, con una actitud positiva, puedes cambiar tu atmósfera y dar el primer paso para un futuro mejor. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, soy Grace Mendoza y estamos aquí esta mañana en el programa de Nuevos Comienzos. Y bueno, muy feliz, siempre digo eso, yo sé que siempre lo digo, pero es que de verdad me siento muy feliz con cada invitado, con cada programa, con cada episodio. Y bueno, ya saben que este programa platicamos esas situaciones que de pronto nos llegan a suceder y que nos sacan como de esta zona de confort. Y es solamente estos testimonios que nos inspiran y nos ayudan para no bajonearnos y seguir adelante. Y pues bueno, hoy tengo una súper invitada, que es una amiga a la que quiero muchísimo. A todos mis invitados los quiero. Para mí un poquito más. Pero a ella un poquito más, no le vayan a decir a nadie, por favor. Ella es mi amiga querida Aldara Jara. Y bueno, amiga, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Ay, amiga, mil gracias por la invitación, mil gracias por la oportunidad de, pues, contar un poquito de lo que le pasa a uno, ¿no? Y como dices, lo importante es inspirar, lo importante es que, pues, la gente se dé cuenta que pase lo que pase, siempre hay un nuevo comienzo. Así es, exactamente, todo es un proceso. Y bueno, pues este es el episodio número 42 y se llama Entre el telón y la realidad, el escenario de la vida. Y pues bueno, no sé si les suene como conocido el apellido de Aldara Jara. Ella es hija de un trovador famosísimo llamado Pepe Jara, que en sus tiempos pues fue súper conocido, famoso, exitoso, con todas sus canciones hermosas, que mi papá era fan de él. ¿Por eso lo conoces? Por eso lo conozco, no, pero pues, sí. No, porque la edad no nos da para... Digo, conocemos ciertas cosas, pero claro, obviamente son de otra época, ¿no? Así es, exacto. Pero esta mañana Aldara nos va a platicar cómo fue toda su historia, ¿no? Estar ahí atrás del escenario viendo a su gran padre, que a mí me encanta que siempre que habla de su papá, bueno, lo admira y eso se me hace súper bonito. Sí, claro, no, bueno, es mi mayor orgullo, ¿no? Así es, exacto. Pero bueno, platícanos tú, Aldara, cuéntanos cómo fue tu infancia
con tu papá viéndolo ahí trabajar y tú cómo lo veías? ¿Cuál era tu percepción de decir, ese hombre que canta es mi padre? Fíjate que es muy, o sea, es muy complejo porque pues naces en eso, ¿no? Ujú. Yo nací ya cuando mi papá era un hombre famoso, yo nací ahora sí que entre bambalinas. Jugaba atrás de las bambalinas del Teatro Blanquita, Wow. que hoy ya está ya abandonado y todo, pero es un ícono, ¿no? Del famoso pues teatro de revista. Lo que veía yo en ese momento no lo dimensionas. Igual yo veía a mi papá y veía que se preparaba para irse a trabajar o para irse al teatro, o lo veía en televisión, conocí Televisa Chapultepec, chiquitita, los inicios ya como Televisa San Ángel ya para estudios de televisión, porque antes eran estudios de cine, pero para mí era normal. Era como si una niña acompaña a su papá arquitecto a la obra, ¿no? Claro. Entonces, Sí. para mí era normal, o sea, llegar los fines de semana al Teatro Blanquita muy chica y ver a Loco Valdés, ver a mi padrino, que bueno, ese es otro grande y creo que es el único que nos queda, Marco Antonio Muñiz, ver a María Victoria, que también todavía nos queda, ver a Lin May en sus inicios, la Sonora Santanera, Resortes, conocí a Borolas, o sea, conocí mucha gente que en su momento, pues yo decía, pues sí, son los amigos de mi papá o los compañeros o como lo quieras ver, ¿no? Esa gente con la que mi papá trabaja. Y pues fue muy lindo, ¿no? Porque también hice travesuras en el teatro. Le No era un cambiaba, fantasma, era ella. era yo. Ahora si las bailarinas ven esto, me van a odiar o van a saber quién fue quien le cambiaba los zapatos del lugar. Era muy chistoso porque dejaban sus zapatos formaditos y toda su ropa pues acomodada para los shows que tenían que dar, ¿no? Y yo les cambiaba los zapatos del lugar, luego les daba a los tigres del mago, les daba laxantes. Entonces era una cosa en la que yo hacía travesuras. Ajá. Y obviamente, pues ahora que lo veo, ahora como adulta, digo, wow, o sea, volteas para atrás y dices, he conocido tanta gente tan importante del medio, y olvídate que sea el medio artístico, sino es que es esa gente que nos ha llevado al mundo, ¿no? O sea, te hablo de una María Félix, que no es que la haya conocido, yo ya haya sido, o sea, constante el trato, pero sí conocí a mi papá, había reuniones donde la podíamos ver, un Cantinflas, Lola Beltrán, que bueno, o sea, podías estar con ellos. Y hoy en día que me siento y veo, pues esa grandeza de la gente con la que conviví, obviamente te impactas también, ¿no? Mi infancia fue muy padre, fue muy, muy cuidada, así como te digo que conocí a mucha gente, también no estuvo muy atrás del medio. Él decía que con un loco en la casa bastaba. Y creo que tenía razón. Hoy se lo agradezco. En su momento de adolescente sí yo quería a lo mejor hacer 2 o 3 cosas. Nunca nos dejó. Somos 7 hermanos. Mi papá enviudó, se casó, se volvió a casar. Bueno, hasta que llegó con mi mamá. Y creo que asentó cabeza. De ese matrimonio somos 2 hermanas y ninguna de las 2 incursionamos en nada de esto. Tengo 2 hermanas que cantan espectacularmente divino y hacen ahí su trabajo y todo, pero a nosotras no nos dejó. Dijo que no. Y se le agradezco, porque es un medio muy bonito, pero es un medio muy difícil. Y bueno, pues un papá muy consentidor, aún con mucho trabajo, aún con muchas ausencias porque viajaba mucho y mi mamá pegada a él. Siempre mi mamá, la verdad es que la admiro con todo mi corazón y también es uno de mis grandes orgullos. No se habla tanto de ella porque ella pues decidió dejar el mariachi y el micrófono atrás, porque ella cantaba también y lo hace espectacularmente, por dedicarse a su marido, ¿no? Y por dedicarse a nosotras, y eso, bueno, ha sido lo que yo creo que pieza clave para que el matrimonio funcionara y mi hermana y yo hubiéramos crecido con papás juntos. Ok, oye, pero ¿viajaba tu mamá con tu papá y ustedes se quedaban o Sí, viajaban claro. con él? Sí, teníamos que ir a la escuela, entonces Ok. viajaba mi mamá siempre con mi papá
Nosotros siempre, obviamente, con gente que nos cuidara. A veces estaba mi hermano, que mi hermano mayor, que es del primer matrimonio de mi papá, que enviudó, es 20 años mayor que yo. Entonces, pues ya era más grandecillo, ya nos cuidaba, ¿no? Pero pues sí teníamos, o sea, las nanitas y que, siempre, jamás en mi vida fui niña de que me llevaran a la escuela porque, por lo mismo, ¿no? Porque tenía que pasar el camión de la escuela, el transporte, porque mi papá no sabía o mi mamá no sabía en qué fechas iban a estar o no. Entonces, eso sí hubo Ok. mucho tiempo de, a lo mejor, añorar el tenerlos, pero siempre estaban muy presentes, fíjate, aun cuando tenían giras largas, siempre estaban muy presentes. Y mi mamá se partía en 20, porque mi mamá, si se iban a veces un mes, mi mamá venía y nos veía constantemente, o sea, era un chapulincito. Entonces siempre fue como muy, a la vez distante, pero muy cercanos. Y el tiempo que pasaba con nosotros era de mucha calidad. Mi papá era un hombre muy cariñoso. Salíamos mucho, nunca faltaba a los eventos escolares, que eso es bien importante. Y pues cuando somos mamás también valoramos eso, ¿no? Que decimos, ah, pues ahí está mi papá, mi mamá. Pero ya que eres mamá y que de repente tienes que partirte en 20, pues te das cuenta que sí, que aún con toda esa fama, esa carga de trabajo, esos compromisos, estuvieron ahí. Ok. Oye, ¿y cómo fue esta parte en donde tú te dabas cuenta que tus papás, bueno, no estaban, aunque tu mamá los procuraba y todo, pero cómo fue esta parte en tu corazón de decir, híjole, hoy no están, pero me gustaría, los necesito? Fíjate que me tocó me tocó en la adolescencia. En la adolescencia me tocó sentir mucha soledad por parte de mis papás. Mm, pero pues en aquellos tiempos no había tanta información como ahora la tenemos. Y decir vamos al psicólogo o al psiquiatra era un poquito fuerte, ¿no? Eso ya era para locos. No, claro, pero ya, Ajá, o sea, no, ya era, cómprate tu ajá. Filipina cruzada y vete, ¿no? Pero pero pues como todos, ¿no? Yo pienso que como todos lo manejé, hubo mucha dolencia así, porque en la adolescencia cuando estás en ese cambio de no saber quién eres, porque sí pasa, y de no saber a lo mejor cómo sentirte, o te empieza a gustar el chavo, y no tienes a lo mejor con quién platicarlo, sí sentí como esa necesidad, ¿no? La necesidad de que estuvieran. Pero bueno, se pasó ese escalón y más adelante sí, yo pedí, ¿no? Pedí una terapia. Y gracias a Dios descubrí ahí que la terapia es, como dice Odín Dupeirón, canasta básica. Así es. Entonces, yo pienso también y soy fiel creyente de que a mí Dios me ama. Entonces, me ha ido poniendo, ¿no? En esas cosas y empezando por esto, ¿no? Yo la pedí, yo fui un día con mi papá y le dije, pan, quiero ir al psicólogo. Mi papá así como, sí, porque aparte mi papá era un hombre muy adelantado a su tiempo. Mi papá le llevaba 20 años a mi mamá y ahorita, justo ayer cumplió 20 años de haberse ido de este plano y y tendría 96 años, pero era un hombre adelantadísimo, no era un hombre que se asustara de nada, que nos prohibiera, ¿te quieres poner la falda corta? Póntela, pero póntela bien cortita porque ahorita es la edad, ¿no? Y sí, o sea, cosas que la gente decía, este loco, ¿cómo con sus hijas? Pero era un hombre que yo siento que vino a vivir y lo logró. Hizo lo que quiso, llegó hasta donde llegó, con todas las carencias y con todo lo que pudo haber pasado. Entonces, cuando yo le digo, quiero ir a terapia, pues sí, me hizo cara de, sí, y me mandó. Y la verdad es que de ahí empezamos a abrir, pues, estas dolencias, empezamos a sacarlas y pues, gracias a Dios hemos seguido así. La soledad sí, sí la da. El medio del espectáculo es un poquito fuerte, porque no, a mí no me tocó. Ujú. Siempre hay aplausos, siempre hay ojos, siempre hay alabanzas, todo es muy lindo. Y cuando se acaba eso, pues está uno en su mundo real, ¿no? Lo veo,
como cuando mi papá llegaba de trabajar y extasiado, ¿no? Y obviamente tenía que asentar en su casa. Y pues siento yo que eso también nos tocó un poquito a nosotras salir a la calle y te saludan. Cuando era yo más chiquita, teníamos que estar pendientes de que si alguien llegara a pedir un autógrafo, antes no había fotos en todos lados, alguien traía su camarita, pero no había el teléfono, ¿no? Entonces, ay, me da su autógrafo, don Ajá. Pepe. O lo saludaban y uno tenía que, pues, o dejar de estar comiendo o atender, porque, pues, como él decía, ¿no? De aquí comemos. Y sí, esas eran un poquito los ganchitos que pude percibir de la fama, porque ninguna nos dedicamos a esto y gracias a Dios puedo salir a la calle sin que me estén viendo Tranquila. y me digan que se puso o que no se puso, ¿no? Claro, entonces tu papá y tu mamá fueron esta fuente de valores, de amor, porque bueno, yo te conozco y yo te veo así como una mujer plena, feliz, que repartes amor a donde No. vas. Pero esto viene de familia, ¿no? Tu Claro. papá fue lo que te inculcó, tu mamá obviamente también. A lo mejor no estaban tanto, pero ese tiempo de calidad que mencionas fue así, de Así es. calidad y fue amoroso, ¿no? Sí, mi papá era muy amoroso, mi mamá es muy amorosa, mi mamá es una mujer, es una castañuela. Mi mamá es una mujer muy alegre, a todo mundo le cae bien, es una mujer muy, muy, muy cálida. Y mi papá era un hombre muy cariñoso. Gracias a Dios, cuando escucho hablar de mi papá, la gente que lo conoció, es tan lindo escuchar que hablen y que te digan eso, ¿no? No que, ay, el gran Pepe Jara que cantaba, no, sino qué persona tan linda, qué persona tan cariñosa, qué persona tan humilde, tan arropadora, ¿no? Esas son, y siento yo que, bueno, de ahí es donde yo puedo también querer ser a lo mejor o heredar un poquito de ese calor. Claro, porque se nota en tu trato y todo, ¿no? Es Oye, muy- amiga, nos queremos. Y bueno, entonces ya pasa este proceso, ¿no? De tu adolescencia y todo. ¿Y en qué momento Aldara se enamora y dice, es tiempo de ahora formar yo mi propia familia? Enamoradiza fui un poco, ¿no? Novios tuve algunos, mi primer novio fue un chico muy agradable, con el que duré 6 años, y él lo conoció muy bien, entonces, sí tengo una afinidad, y digo tengo porque al día de hoy, cuando yo necesito algo, o estoy en algún momento difícil, me siento a solas, y le digo, a ver, Pepe, ¿qué es lo que tú me dirías en este momento, no? Porque éramos muy afines, o sea, nos hablábamos con los ojos. Entonces, sí, cuando viene el primer enamoramiento, que es el primer novio, pues yo hablaba mucho con él y él me aconsejaba. Y te digo, mi primer novio fue un chico maravilloso. Todos han sido maravillosos en su momento, ¿no? Pero bueno, empecé a salir, fui una niña muy consentida, fui la menor de 7, fui la que viví toda la vida hablando de que yo me casé y al año que yo me casé, él se fue. Entonces viví toda mi vida con él en ese sentido, muy consentida, muy viajada, muy apapachada. Entonces cuando llega el momento de que me voy a casar, que me enamoro y que decido, ya mayorcita, y lo hago, pues fue como salirme de mi castillo de Cenicienta, hermoso, precioso, a meterme a otro castillo, también muy, muy cómodo, pero pues a veces uno no ve señales, ¿no? Las famosas red flags no las ve, o si las ve uno se hace tonto. Entonces salgo yo de mi castillo, de mi mundo perfecto, de hija de papá, consentida, y entro muy contenta, muy en el plano de ser ama de casa, porque así me lo pidieron. Y pues bueno, entro en esa relación que se empieza a tornar desde muy temprano, un poquito
difícil, no difícil, sino como que rara. Me decían que era el noviciado, ¿no? Es el noviciado del matrimonio. Yo cuando me decían eso decía yo, pero yo voy a ser madre superiora, porque esto está un poco fuerte. O sea, al principio se supone que tiene que ser miel con hojuelas, ¿no? Y no fue así. Desgraciadamente, pues, las personas venimos de diferentes educaciones y me tocó una persona que desgraciadamente traía, yo creo que también mucho dolor, mucho, mucho, es que no puedo decir odio, pero sí puedo decir aberración con su madre. Y pues yo creo que eso repercutía en mí. Y bueno, viene mi niña, la más grande, y empezó a repercutir en ella, ¿no? Entonces se torna una situación de infierno. A lo que decido, ¿no? Decido divorciarme. Me separo, hablábamos hace ratito de que si somos tóxicas o no. Entonces yo creo que ahí empezó mi toxicidad muy grande al demandar. Okay. Entonces, vivimos en un mundo en el que, bueno, ahorita hay una polémica grande, ¿no? De cómo nos ven a las mujeres. Decido demandar por seguridad, porque ya empezaban a haber agresiones físicas, hubo un intento de homicidio, entonces, pues no había manera de quedarme ahí. Demando, vienen todas esas bolas de nieve, porque él era, pues, abogado, su papá político, él estaba trabajando en el más alto tribunal del país. Entonces, viene toda esta ola de cosas muy fuertes, juzgados, agencias del MP, y obviamente viene la restricción económica. Eso yo creo que es una de las cosas más fuertes que nos pueden hacer los hombres a las mujeres, ¿no? Y más porque él te pidió ser ama de casa, ¿no? Claro. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste casada? Casada, él ya falleció y falleció en realidad legalmente, pues casados, el divorcio no se dio muy bien, No sé, pero viviendo juntos como 3 años. Ok, sí, el primer año entonces estuvo tu papá todavía, y en ese tiempo él fue un buen esposo, ¿te trataba bien? Sí, no, fue un buen esposo, me trataba bien, tenía sus cosas, te digo, había cositas como que, pues yo decía, qué raro, ¿no? O sea, pero no las, como que no las concientizas bien. Ajá. Entonces pues no las palomeas como diciendo, aquí hay algo raro. Y obviamente también, ¿no? No es lo mismo tener un novio y ya vivir con él, ya casada y atendiendo casa, atendiendo él con compromisos, pues, ¿cómo te diré? Especiales, cenas, muy demandante en la casa, muy demandante en que voy a llegar a comer y la comida en 5 tiempos y la mesa puesta como si fuera, o sea, cosas que yo no sabía hacer, pero no vivía en mi casa todos los días. O sea, eso se hacía cuando había invitados, ¿no? Algo especial. Y claro. cositas así como muy especiales que no percibí yo, pero fueron, en el tiempo en el que vivió mi papá, él fue muy tranquilo. Te pregunto eso porque es mi percepción muy personal. Cuando ellos ven que no tienes algún respaldo, es cuando empiezan a aprovecharse. Exactamente así. Sí, fue. ¿verdad? Exactamente. Es mi percepción, no nada más contigo. Sí, papi trasciende y empezó la guerra, ¿no? Empezó justamente, o sea, de hecho, te puedo contar un detalle que papi no tenía ni 5 días de haberse ido y él se fue de parranda y pues no llegaba y cuando me enteré de lo que había pasado, él estaba detenido, Ok. obviamente tomado porque había atropellado a una policía del alcoholímetro y habían hecho un desastre. Y como era hijo de un político, pues salió en las noticias. Yo me enteré justo por Loret de Mola de, ahí está, ¿no? Ay, yo lo conozco. Ajá. Conozco a ese señor. Todavía en ese momento se le apoyó, llegó y no se le dijo nada, simplemente, o sea, pasó, es un incidente, pero ahí empezó el asunto. Cuando papi se fue, yo siento que me vio desprotegida. Y sí, claro, Se me quedé aprovecha de eso, desprotegida, claro. porque hoy en día, si yo vuelto para atrás y muchas veces en este trayecto de problemas,
decía yo, pero ¿por qué te fuiste, no? O sea, si tú hubieras estado aquí, Esto no hubiera nada pasado. de esto estaría yo viviendo. Pero bueno, también sabemos que por algo pasan las Claro. cosas y así es como crecemos. Sí, él atacó mucho, empezó a atacar mucho cuando papi se fue. Y bueno, empezaron ese tipo de cosas, ¿no? La restricción económica, el enojo por la demanda, obviamente. Y pues es cuando uno empieza a ver que pues tiene que salir adelante, sea como sea. Porque ya no nada más es uno. Yo ya traía atrás una boquita que alimentar. Y era una de mis preocupaciones más grandes, olvídate de alimentarla, o sea, sino que yo veía a futuro y veía cómo se estaba poniendo este panorama. Y yo decía, ¿cómo voy a pagar su escuela? ¿Cómo voy a sacarla adelante? Una, Grace, porque crecí en un ámbito que nunca me faltó nada, que tuve hasta de más. Entonces, cuando uno tiene un hijo, quiere darle más de lo que uno Claro. tiene, ¿no? Y ahí era donde me venían a mí esos remolinos de miedos, de angustias, y y bueno, tuvimos que salir adelante, ¿no? Mi hija creció entre ministerios públicos, juzgados, psiquiátricos, porque nos mandaban al psiquiátrico. Me acusaron de todo. Me acusaban de loca, de esquizofrénica, de bipolar, que yo podía hacerle daño a mi hija. Me quería quitar a mi hija porque se dio cuenta. Fíjate lo que son las cosas. Te quitan el poder económico, pero sales adelante. Y entonces ve que mi hija a lo mejor no estaba en la escuela que yo quisiera, pero estaba en una buena escuela de paga y se molestaba porque yo podía hacer eso, ¿no? Porque yo podía sacar adelante a mi hija. Entonces se dio cuenta que quitándome el dinero, que haciéndome todo lo que me quiso hacer, no se pudo, entonces se fue contra la niña, Ok. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu fuente de ingresos? lo que fuera. Pues, ¿vendías Lo que fuera algo? era decir, oye, fíjate que una amiguita mía me dijo un día, oye, fíjate que tengo unas reuniones de estudio de mercado, ¿no? Entonces tenemos que ir a ver y que las etiquetas y de qué color y nos van a dar 1,000 pesos por estar ahí 1 hora o 2 horas. Vamos. Vamos. Y entonces hubo una temporada en la que hacíamos 2 o 3 estudios de mercado al día o a la semana, o sea, y si me decías, oye, es que fíjate que hay que vender, yo lo vendo. Oye, tengo una amiga en un estudio de farmacéutico. Me dice, tengo un app donde se traduce todo lo que viene de Alemania. Lo único que tú que me tienes que hacer es encuadrar y hacer la traducción. Bueno, de ese trabajo me mantuve casi 7 años. Ok. Todas las noches traducía todos los medicamentos, todas esas cositas que a veces no sabemos que existen, ese tipo de actividades, ¿no? Y bueno, una vez, cuando, de las muchas veces que toqué fondo de abrir mi cartera y decir, creo que no sé qué voy a dar de comer mañana, se me ocurrió hacer una lasaña, una ensalada, y dije, bueno, voy a dársela a mis vecinos, ¿no? Yo vivía en un condominio muy lindo, muy, muy lujosito. A mis vecinas, si me ven, se van a reír, porque aparte se les he dicho, se les quemaba el agua. Entonces, me gusta mucho la cocina, me gusta mucho cocinar, y les fui y les llevé la prueba, ¿no? Les dije, oye, cuando tengas fiestas o algo, y así empecé, lo que tuve un negocio también que me duró como otros 5 años, más o menos, 6 años. Lo puse así de, te hago tu comida para tus fiestas, obviamente fiestas en casa, ¿no? Y empecé con todos mis vecinos y obviamente empezaron a tener los invitados y ya me empezaban a hablar de fuera. Entonces yo te llevaba tu comida hecha, lista para servir o meter al horno, y fue una fuente de ingresos muy, muy buena. Y aparte me gustaba, ¿no? Porque me gusta cocinar. De ahí ya empecé a hacer eventos más grandes, ya me empecé a enrolar con que, pues vamos a rentar las carpas, las mesas, y todo al aventón, ¿eh? O sea, todo prueba y error, prueba y error, nunca, pues nunca tuve estudios para eso.
Y sin embargo, pues bueno, otra fuente de ingresos, ¿no? Hacemos ese tipo de eventos y pues cae la pandemia. Y la pandemia me enseñó a, pues a lo que a todos nos enseñó, ¿no? A trabajar a distancia. Y me funcionó mucho, Grace, porque ese tipo de trabajo me hizo quedarme un poquito más en mi casa porque empecé a batallar con las niñas, ¿no? Porque tuve otra niña, ahorita te contaré. Y empecé a batallar con dónde las dejo. Lo que tenemos todas las mamás, Claro. dónde hago, dónde las dejo. Entonces yo me las jalaba chiquitas y ellas me ayudaban a bajar los refractarios o me las llevaba a las entregas, pero había eventos a los que no las podía llevar. Entonces eso me ayudó ahora sí que a trabajar a distancia. Y todavía lo hago, todavía ya no es tanto, pero todavía hago ciertos eventos y yo ya no me muevo de mi casa. Mi teléfono es lo máximo, mis proveedores me conocen perfecto, yo ya nada más les digo en dónde, a qué hora, cómo. Y ellos ya saben cómo te gusta trabajar. Claro, todo lo superviso, solo que sea una emergencia o algo que tenga que ir, me levanto de mi casa y voy. Entonces, también es muy cómodo. Claro, oye, y entonces, bueno, te preguntaba esto porque muchas mujeres dicen, mi esposo y yo tenemos problemas y él es la fuente de ingresos y me está cortando todo. Entonces ellas de pronto dicen, no sé qué hacer porque de qué van a vivir mis hijos, de qué vamos a vivir, ¿no? Entonces te pregunté esto específicamente porque es importante que vean, todo depende también de nosotras y empezarnos a mover, a hacer algo pequeño. Yo creo que tienes que buscar tus talentos. Así es. Y tienes que buscar lo que te gusta hacer también, porque es una de las cosas que yo comento con mis hijas ahorita que van a empezar a saltar a ver a lo que se van a dedicar. A veces uno estudia algo y es algo que, ay, me gusta, pero no te apasiona, ni es el talento. Entonces, caes en esa rutina que no te gusta y era algo que yo admiraba precisamente de mi padre, ¿no? Que decía mi papá decía mucho cuando se levantaba y salía todo cansado, porque a lo mejor la gente ve a un artista y dice, ay, trabaja 2 horas. No. Ay, está arriba cantando 2 horas. Y mi papá Ajá. salía empapado. Es un desgaste muy fuerte. Claro. Decía, lo que tengo que hacer para no trabajar, ¿no? Y era un dicho muy, muy, muy chistoso de él, pero también decía, es algo que me apasiona, es algo que me encanta. Entonces, yo siento que esa pasión de hacer lo que te gusta es buscarle. Así es. Entonces, conocerte. Ajá, no, y aparte, bueno, también buscar las oportunidades, porque digo, a lo mejor a mí me gusta hacer política y quiero ser presidente de la República y nunca se me va a dar, porque no lo he buscado. Pero si yo busco la oportunidad con mis talentos, y por ejemplo, en mi caso fue la cocinada. A mí me gusta mucho cocinar, me encanta, o sea, y me gusta mucho cuando la gente come lo que hago, que me diga, wow, qué rico está. Para mí eso es así como... Entonces, no estudié para chef porque me fui por otro lado, porque aparte soy como un poquito todóloga. Entonces, me gusta de todo, pero cuando yo descubrí que a la gente le gustaba lo que yo hacía, creo que eso es lo que las mujeres que estamos en este proceso de generar, de ser proveedoras, y que tenemos hijos y que estamos envueltas en ese proceso que es tan difícil separarte, divorciarte, aunque se haga y aunque pasen 1000 años, podemos tenerlo mucho más fácil en un papel, pero lo emocional es muy fuerte. Sí, claro. Es muy fuerte porque es un proyecto de vida que se ve truncado. Y si añadimos esa dificultad, bueno. Así es. Entonces yo pienso que hay que buscar qué es lo que nos gusta, qué nos sale bien. Así es. A mí me sale bien coser, pues vamos a ofrecer esto, ¿no? A mí me sale bien pintar, pues vamos a hacerlo. Entonces creo que las mujeres somos muy capaces, pero a veces también no creemos en nosotras mismas. Entonces yo pienso que desde ahí es el nuevo comienzo. Ok. Hay que creer en nosotras mismas. Exacto, muy bien. Entonces, ahora ya que tenemos esta respuesta, ¿verdad? Vamos a retomar en donde
te la pasaste en juicios, tribunales y tu hija también. Bueno, eso fue dificilísimo, pero también es una de las cosas que aprendí, ¿no? De no saber ni siquiera qué era un juez, de buenas a primeras de un día para otro me enfrenté al juez. Tuve que aprender, porque, como te digo, ellos políticos, con un nivel económico muy alto, muy fuerte, y desgraciadamente, no nada más en México, en todo el mundo, ¿no? El dinero es La poder. influencia, claro. El por dinero es supuesto. poder, y entonces me tuve que enfrentar a que mis abogados se vendían, a que mis abogados me renunciaban, y tuve que aprender a litigar. Ok. Entonces, pues sí, en mi buró estaba mi Biblia, mi código penal y mi código civil. Ok. Y era lo que yo todos los días. Y empecé a litigar sola. Empecé a darme cuenta que pues lo que tenía que hacer era eso, porque de buenas a primeras un día no tenía abogado y al tercer día yo tenía una audiencia. Entonces empecé a estudiar totalmente sola, no en una universidad ni nada, sino que ahora sí que en el camino, y me empecé a dar cuenta que pues sí, ¿no? Sí podía hacerlo, sí tenía yo más de 2 dedos de frente, porque también es esa, ¿no? Que obviamente te pones a ver y dices, ay, soy abogado, claro, hay 1000 códigos, hay 1000 cosas que aparte hoy en día todavía no sé, pero cuando te das esa confianza y esa fuerza, yo siento que lo podemos hacer todo. Claro. Entonces empecé a litigar y empecé a ver y empecé a hacer yo misma mi juicio sin cédula. Entonces llegaba yo a los juzgados muy, muy temprano, antes de mis audiencias. Hay gente afuera que se te dice, oye, soy abogado, ¿cuánto me cobras por asistirme? Porque tengo que llevar un abogado. Yo llevo la audiencia. Y lo empecé a hacer así, empecé a hacer mis escritos. De repente podía contratar un abogado, Ok. iba bien, otra vez volvíamos a lo mismo. Me topé con gente muy buena, que si no está conmigo ha sido por factores fuera de una compra o un soborno. Pero llegamos a eso, fueron casi 10 años de juicios, sin parar. Te digo, denuncias penales, denuncias civiles, fue durísimo. Y más que nada durísimo porque obviamente yo traía a mi niña colgando, ¿no? Y bueno, durante ese proceso de separación, yo conozco otra persona con la que inicio una relación, tengo otra hija, y esta persona, vuelvo a lo mismo, no es malo, no es nada, o sea, es una persona buena. Tuve a mi hija, pero puedo decir que era un hombre, pues, como que no crecía. Yo le llamo un Peter Pan, ¿no? No era malo, era muy simpático, muy bueno, pero no era un hombre responsable a lo que yo esperaba. Claro. No lo digo en el afán de decir que no cumpliera los requisitos de un hombre proveedor. No era lo que yo necesitaba o mis hijas necesitaban. Sin embargo, la relación duró 12 años. 12 años, ¿por qué? Porque después de todas estas cosas tan difíciles de juicios, es cuando entras, al menos yo en mi caso, en un estado vulnerable y necesitas a alguien como que te respalde. Y él lo hacía. Estaba el hombre ahí, ¿no? Y sí, ese asunto, ¿no? Dar y dar y dar y dar y dar y dar, con ese hombre ahí. Pero se termina esa relación, sigo yo con estos juicios, aún cuando en ese inter fallece mi marido, ¿no? Se va la guerra con mi suegro. Y creo que ahí fue donde se rompió todo. Ya, yo tenía todo en realidad ganado. Pero entonces es cuando viene pues, yo siento que el mar de dinero fuerte. Y de un día para otro, mis asuntos empiezan a tropezar. Al grado que llegamos ya pues a tener una denuncia penal, que no aparecía en el expediente. Y un día llegaron por mí a mi casa. Así, literal, a desalojarme. Y pues sí,
Ya había habido un desalojo anterior, no se logró porque fue mal hecho, o sea, ilegal, pero lo hicieron obviamente con dinero, porque cuando llegan por mí, llegan a desalojarme, mis hijas, mi mamá, un terremoto. Y es cuando logran sacarme de mi casa e ingresarme al reclusorio. Ingresarme a Santa Marta, Catitla, a donde yo llegué sin delito. Cuando revisaban mis papeles decía el ingreso, decían, ¿y qué hiciste? O sea, porque no hay delito. Pero yo ya tenía dormitorio. Entonces, es una situación muy difícil, Grace, porque pues es a lo que decimos, te enfrentas a no tener el dinero, hablando económicamente, el flujo de dinero, la capacidad económica, y todo en esta vida es dinero, pero en lo legal es mucho más, porque para todo te piden dinero, para todo, para unas copias, para un oficio, para que si el juez se tiene que apurar a hacer su trabajo, a dar Claro. un veredicto. Entonces, es muy difícil. Y ahí fue cuando yo estuve 36 horas en el reclusorio. Cuando yo estuve en ese lugar, fue cuando me di cuenta y dije, creo que es hora de soltar. Porque yo defendía el patrimonio de mi hija, ¿no? La casa. Y aparte era nuestro techo. Yo fue cuando dije, es hora de soltar esto. Ya las niñas estaban más grandes, ya se daban cuenta de cosas que a lo mejor cuando eran más chicas no. Y no sé, porque gracias a Dios nunca ha pasado, espero que no pase, no sé qué pudieron haber sentido mis hijas al saber que su mamá estaba presa. Claro. Cuando no somos gente que delinquimos, ¿no? Cuando no somos gente que a lo mejor hay niños que dicen, pues sí, mamá se fue a la cárcel porque hacíamos tal cosa, ¿no? Cuando lo único que se hizo fue querer salir adelante, tenerlas bien. Entonces ahí fue donde yo me rompí y dije, creo que es momento de soltar. Es momento de soltar esta situación, es momento de ya no querer, ya, no pelees. Si quieren su casa, si quieren sus cosas, si quieren que se lo queden. Literalmente, pues me quedé sin nada. Porque aunque tuve angelitos muy grandes en mi vida, que nunca voy a dejar de agradecerles, mi vecino, pared con pared, que aparte es una persona pública, que lo amo, no por lo guapo que es, porque es un cromo de hombre, y ahora canta, y ahora hace muchas cosas, pero es un ser humano espectacular. José Ron es un ser humano espectacular, y puedo decir que Julio, su hermano, Marta, su madre, Pollito, su hermano, Dani, es una familia espectacular. Ellos me ayudaron mucho en esos momentos y pienso también que Dios te pone esa gente al lado. Sí. Entonces me guardan mis cosas, me ayudan, me resguardan a mis hijas. Y cuando salgo de ahí, pues literalmente sin nada, ¿no? Sin casa, mis cosas tumbadas en una bodega hechas pomada. A lo cual también es cuando te digo, decido soltar todo. Soltar todo es todo. Me decían, oye, que tus muebles los regalo. Y literalmente regalé todo. Porque también era como cortar ese capítulo en mi vida pues de infierno, porque de verdad que fue un infierno. No vivía yo en paz, no vivía yo tranquila. ¿En qué momento van a hacerme, a quitarme a la niña, a cantidad de cosas, ¿no? Entonces ahí viene un resurgimiento de lo mismo que te digo, ¿no? Hay que buscar, hay que ver qué es lo que se tiene que hacer. Fíjate la ironía de la vida. Cuando yo salgo de ahí, te digo que, bueno, Pepe me ayudó muchísimo y todo, pero la que es mi suegra, que siempre ha sido mi suegra, mamá de esa persona que me ha dañado tanto, fue la que fue por mis hijas y mi madre y se las llevó a su casa. Y cuando yo salgo del reclusorio, a donde yo llego es a casa de ella. Okay. ¿Ella estaba divorciada ya Sí, cuando yo conocí al papá de mi hija, ellos ya estaban divorciados, con una historia muy similar. Ella también fue a dar a la cárcel. O sea, repitieron mucho patrones, ¿no?
Y ahí es donde te das cuenta cuando tú hablas con otra persona que te dice lo mismo que estás pasando tú, dices, creo que es momento de no estar aquí. Y ella fue la que me dio ese techo, ese resguardo. Al día de hoy sigo con ella. Yo hice un trato con ella, le dije, voy a vivir aquí, pero voy a rentar. Le pago una renta. Y aparte, pues desde antes ya me hacía cargo de ella. Desde antes de que muriera esta persona, yo me hacía cargo de ella, porque, fíjate, es donde yo digo, ¿qué puedo esperar yo, no? Si no veía a su madre, si a su madre la maldecía, ¿qué me puedo esperar yo? Claro, exacto. Entonces yo siempre me hice cargo de ella, emocionalmente siempre la procuré, la ayudaba a ciertas cosas, y hoy en día, pues ese angelito también que yo digo que Dios me ha mandado, va a cumplir 85 años, gracias a Dios está en perfectas condiciones de salud, pero es una persona mayor, ya jubilada, y nos hacemos cargo de ella. Procuro que esté lo mejor posible, procuro que no tenga de qué preocuparse. Entonces, mi papá también decía, amor con amor se paga, ¿no? Y en esta vida, pues hay que ver a quién pisas cuando subes, porque cuando bajas te lo puedes encontrar. Así es, exacto. Y esto es un poquito de esa historia De tu historia. de ese capítulo, ¿no? Tan difícil, pero que fíjate que ahora que con todo este rollo de las redes sociales, te das cuenta que no soy la única. Hay muchas mujeres en esta situación. Y voy a hablar un poquito, y a lo mejor me voy a ver un poquito elitista. La pasamos en todos los ámbitos sociales. Pero cuando tú estás acostumbrada a vivir en un estilo de vida, en un círculo social un poquito alto, porque nunca fuimos millonarios, pero sí vivíamos. Vivían bien. Mi papá, te puedo decir que a lo mejor me dio una vida mucho mejor y con más lujos que muchos millonarios. Y sales y entonces me caso y está esta persona también con mucho dinero, con muchos, hablamos de lujos, y de un día para otro te quedas sin nada. Es muy difícil. Es muy difícil, y como te digo, cuando traes una persona atrás. Entonces veo que hay hoy en día muchas mujeres en mi misma situación, con un nivel social alto, y que el hombre nos pide o nos quita de trabajar, y de un día para otro no tienes nada. Entonces yo pienso que hay que decirles a esas mujeres que sí se puede. Que cuesta, sí cuesta. Que duele, Mucho. duele mucho. Y más por los hijos. Pero también se forjan, mis hijas están bien forjaditas, ¿eh? Es doloroso y es fuerte, pero hoy en día también digo, tengo 2 mujercitas bien fuertes que están preparándose para la vida, que la vida nos golpea siempre, en algún momento, y para que hagan esto, ¿no? Así es. Cáiganse, levántense, sacúdanse y vámonos. Y es que así es la vida, desafortunadamente. No tenemos garantizado que todo el tiempo vamos a estar bien. Siempre vamos a estar así, ¿no? Y es parte del proceso de la vida, pero es bien importante esto que dices, ¿no? O sea, necesitamos tener la fortaleza para salir adelante. Y por cierto, que tus hijas se acaban de graduar, una de la secundaria y otra de la prepa, que apenas hace unos días vi en redes sociales que están ahí festejando este logro. Y pues bueno, eso se debe a una gran mujer que, a pesar de todo lo que vivió, pues aquí está sacando a sus pequeñas, ya ni tan pequeñas, pero es un logro adelante, bien bonito, para porque las no nada tres. más es de ellas, ¿no? Así Sí lo es. veo, y sí, yo lo puse, lo plasmé cuando lo posteé. Es un orgullo bien grande porque lo he hecho sola. Así es. Sola desde el kinder a las 2. Entonces, eso para mí es así como, yo sé que todas las mamás nos sentimos orgullosas, ¿no? De sacarlas adelante. Y qué padre que haya mamás con papá y que estén. Claro, por supuesto. Pero cuando no están es lo que nos toca. Así es. Y las veo con su toga, con su birrete, con su diploma, después de haber perdido un año por todas estas circunstancias, y que se sentían como que ya la vida se me acaba, el estudio, motivarlas y que siguieran y lograr esto. Bueno,
la verdad es un orgullo muy, muy grande y si yo admiro mucho a mi papá y me preguntas a quién admiro después de él, me admiro a mí. Así es, exacto. Y con mucha razón, estar orgullosa de ti. Amiga, se nos acabó el tiempo. Pues padrísimo que todas las mujeres que nos puedan ver sepan que sí se puede. Así es, aquí tenemos el claro ejemplo. No, se puede y claro que se puede y estamos y aprender a que las mujeres tenemos que ayudarnos. Así, exacto. Ayudarnos, no meternos el pie. Basta Así es. de ese tiempo de esa envidiarnos. competencia y de esa envidia, exacto. Bueno, pues, amiga, muchas gracias por platicarnos una parte de tu historia. Esto, sin duda, es la primera parte de una entrevista. Sí, porque hay muchas cosas que todavía faltan, ¿no? Platicar. Este es como el inicio, pero bueno, pues muchas gracias por haber venido tan temprano. Tan temprano. Y por abrir tu corazón y platicarnos una parte de tu historia. Con mucho cariño, Grace, te agradezco mucho la confianza también, y la invitación, el espacio y pues a todas las mujeres, vamos para arriba, vamos para adelante. Así es, exacto. Pues muchas gracias a todos. Gracias a Chelis, a Rosalía, a Abril y a Lalo Llamas, que bueno, como siempre lo digo, sin ellos esto no sería posible. Y bueno, nos vemos la siguiente semana en un nuevo capítulo de Nuevos Comienzos. Hasta pronto. Y así llegamos al final de otro episodio de Nuevos Comienzos. Gracias por acompañarme. Yo soy Grace Mendoza. Espero que las historias, ideas y consejos compartidos te inspiren y veas una oportunidad para renovarte, crecer y redescubrirte. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Facebook, Graciela Mendoza S y Cuida tu piel con Neora by Grace. En Instagram, gracems.01. Nos vemos en el próximo episodio.